Doctor, no puedo seguir así. Tengo la vida por delante. Necesito parar, pero no puedo. Usted tiene que ayudarme. Cuando se tiene que afrontar este problema, si el médico es sincero consigo mismo, a veces tiene que sentir su propia insuficiencia. A pesar de que dé todo lo que pueda dar, con frecuencia no es suficiente. Uno piensa que se necesita la intervención de algo más, aparte del poder humano, para que se produzca el cambio psíquico esencial. Aunque el conjunto de recuperaciones como resultado de esfuerzos psiquiátricos es considerable, los médicos tenemos que admitir que hemos hecho poca mella en el problema en conjunto. Hay muchos tipos que no responden al enfoque psicológico ordinario. No estoy de acuerdo con los que creen que el alcoholismo es enteramente un problema de control mental. He tratado a muchos individuos que, por ejemplo, habían trabajado por espacio de meses en un problema o negocio que tenía que resolverse favorablemente para ellos en determinada fecha. Se habían bebido una copa 1 o 2 días antes de esa fecha y el fenómeno del deseo imperioso había adquirido una preponderancia inmediata sobre los demás intereses y por lo tanto no habían cumplido con aquel compromiso tan importante. Estos individuos no bebían para escapar, estaban bebiendo para aplacar un deseo imperioso que estaba más allá de su control mental. Hay muchas situaciones motivadas por el fenómeno del deseo imperioso y que impulsan a los hombres a consumar el supremo sacrificio en vez de seguir luchando. La clasificación de los alcohólicos parece sumamente difícil y al tratar de hacerla con detalle está fuera de los propósitos de este libro. Existe, por ejemplo, el psicópata mentalmente desequilibrado. Todos estamos familiarizados con este tipo, el que constantemente está diciendo que va a dejar de beber para siempre, siente un arrepentimiento exagerado y hace muchas resoluciones, pero nunca toma una decisión. Existe el individuo que no está dispuesto a admitir que no puede beber ni una copa. Planea distintas maneras de beber y cambia de marca o de lugar. Tenemos el que cree que después de un periodo de haber estado sin beber, puede hacerlo sin peligro. También tenemos el maniático depresivo. Tal vez este sea el que menos pueden comprender sus amigos, acerca del cual puede escribirse todo un capítulo. Y los individuos enteramente normales en todos respectos, excepto en el que se refiere al efecto que el alcohol produce en ellos. Estos son a veces capaces, inteligentes y amigables. Todos los citados y muchos otros tienen un síntoma en común. No pueden empezar a beber sin que se presente en ellos el fenómeno del deseo imperioso. Este fenómeno, como lo hemos sugerido, puede ser la manifestación de una alergia que distingue a esta gente de los demás y que la sitúa en un grupo distinto. Nunca ha sido posible erradicarlo con ninguno de los métodos conocidos. El único método que podemos sugerir es la abstinencia completa. Esto nos precipita inmediatamente en un caldero hirviente de discusiones. Mucho se ha dicho y escrito a favor y en contra, pero la opinión generalizada entre los médicos parece ser la de que la mayoría de los alcohólicos crónicos no tiene remedio. ¿Cuál es la solución? Tal vez pueda contestar mejor esta pregunta relatando una de mis experiencias. Como un año antes de tener esta experiencia, trajeron a un individuo para que se le tratara de su alcoholismo crónico. Se había recuperado parcialmente de una hemorragia gástrica y parecía ser un caso de deterioro mental patológico. Había perdido todo lo que valía la pena en la vida y solamente vivía para beber. Admitió francamente, y lo creía, que no había remedio para él. Después de que se hubo desalojado al alcohol de su organismo, se comprobó que no había ninguna lesión cerebral permanente. Aceptó el plan que se expone en este libro.
Un año después vino a verme y tuve una extraña sensación. Lo conocía por su nombre y pude reconocer parcialmente sus facciones, pero eso era todo. De una ruina temblorosa y desesperada había surgido un individuo radiante de alegría y de confianza en sí mismo. Estuve hablando con él un rato, pero no podía convencerme de que lo conocía. Para mí era extraño, y lo fue hasta que se marchó y no ha vuelto a probar alcohol. Cuando siento la necesidad de elevar mi mente, pienso en un caso que trajo un eminente médico de Nueva York. El paciente había hecho su propio diagnóstico y, decidiendo que su situación era irremediable, fue a encerrarse en un granero vacío. Ahí lo encontraron unas personas que lo buscaban y me lo trajeron en una condición desesperada. Después de su rehabilitación física, tuvo una conversación conmigo y con entera franqueza me manifestó que consideraba una pérdida de esfuerzos el tratamiento, a menos de que yo pudiera asegurarle lo que nadie había hecho nunca, que en el futuro tendría la fuerza de voluntad necesaria para resistir el impulso de beber. Su problema alcohólico era tan complejo y su depresión tan grande que pensamos en la entonces llamada psicología moral como única esperanza para él, y dudando de que aún ésta tuviese algún efecto. Sin embargo, lo convencieron las ideas que encierra este libro. No ha bebido ni una copa en muchos años. Lo veo de vez en cuando y es un espécimen de la naturaleza humana tan excelente como uno puede imaginarse. Aconsejo muy seriamente a todo alcohólico que lea con atención este libro. Es posible que a primera vista lo tome como objeto de burlas, pero quizás después se quede meditando y eleve una oración. William Silworth, médico.